Buenas noches. Debido a que nadie se conectó, ¿verdad? Por distintas razones, a nuestra sesión sincrónica, la vamos a hacer asincrónica. Entonces, la idea es que ustedes vayan viendo este video y conforme vayan apareciendo ejercicios, pues los vayan resolviendo y demás, y luego verifiquen la respuesta. Y si tienen alguna consulta, me la pueden hacer por Gmail. Eh, a veces cuesta mucho que yo lo conteste, porque el Gmail no es como un correo que yo manejo mucho, pero ahí yo después veré las preguntas y demás. Entonces, en junio vamos a tener nada más 2 sesiones, y en esta primera sesión vamos a ver las ecuaciones lineales. Entonces, lo primero es, una expresión algebraica es lo mismo que una ecuación. Resulta que la respuesta aquí sería que no. Y bueno, se suelen confundir porque tienen una forma un poquito parecida, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que es una expresión algebraica. Ya las habíamos visto, pero bueno, vamos a recordar. Dice, son una colección de constantes y variables mediante sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias. Recordemos que una constante es un valor que permanece fijo, por ejemplo, el 2, el 3 y el 4, porque el 2 va a ser 2, el 3 va a ser 3 y el 4 va a ser 4, ¿ok? Y variables son las partes, digamos, que pueden tomar diversos valores. En este caso, una variable es X, ¿verdad? Y puede ser Y, puede ser Z, puede ser F, ¿verdad? No necesariamente solo X. Resulta que entonces, ¿qué es lo que lo diferencia de una ecuación? Lo que lo diferencia de una ecuación es que es una igualdad, la ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, donde al menos una de ellas involucra variables. ¿Y qué es, o a qué nos referimos cuando estamos hablando de igualdad? Bueno, pues que utilizamos el símbolo de igual, ¿verdad? Que vamos a decir, ok, esta expresión algebraica de la izquierda es igual a la expresión algebraica de la derecha. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ver que dependiendo de este valor que tome X, esa igualdad se va a cumplir. ¿Ok? Pero por el momento esa es la diferencia entre una ecuación y una expresión algebraica. Resulta que la ecuación tiene partes. Todos estos números se llaman miembros. El que está a la izquierda del igual, pues se llama miembro izquierdo, perdón, y el que está a la derecha del igual se llama miembro derecho. ¿Ok? Entonces, cuando a nosotros nos dan una ecuación, lo que tenemos que intentar o lo que queremos es buscar la solución de esa ecuación. Es decir, buscar los valores de X. Entonces dice, una solución o raíz de una ecuación, así se le llama también, es un número racional que al sustituirlo en la variable provoca una identidad numérica. Y aquí voy a explicar algo súper importante. Voy a hacerle suma a esto. Resulta que una identidad numérica es cuando dos objetos matemáticos se escriben diferente, pero son lo mismo, ¿ok? Son el mismo. Entonces, vamos a poner ejemplos fáciles. Por ejemplo, si tenemos 2 más 2 es igual a 3 más 1, bueno, esto es cierto porque 2 más 2 es 4 y 3 más 1 también es 4. Entonces, vean que están escritos o expresados de manera diferente, porque el miembro izquierdo es 2 más 2 y el miembro derecho es 3 más 1, pero son iguales. ¿Por qué? Porque ambos, en el fondo, son 4 o dan 4. Okay, veamos un ejemplo de una que no es una identidad numérica. Por ejemplo, 5 más 2 es igual a menos 1 más 6. 5 más 2 son 7 y menos 1 más 6 son 5. Y nosotros nos preguntamos, ¿7 es igual que 5? Pues no, no son iguales. Entonces, estos números son diferentes. 7 es diferente de 5, que así es el símbolo de diferencia. Y entonces, como 7 es diferente de 5, esta expresión de aquí es falsa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso no nos está dando una identidad.
¿Ok? Una vez que ya tengamos como esto comprendido, ¿verdad? De qué es una identidad numérica, podemos ver este ejemplo. Acá se está resolviendo una ecuación, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver paso por paso cómo se resuelven, pero vean que al desarrollarla y hacer los pasos necesarios, se supone que vamos a llegar a que x es igual a 1 medio. Entonces, si ustedes sustituyen x por 1 medio en esta expresión en estas expresiones de acá, se supone que deben de dar lo mismo. Entonces, si ustedes hacen 4, entre paréntesis, 2 por 1 medio menos 1, que eso da 0, significa que 6 por 1 medio menos 3 también tiene que dar 0. ¿Qué es lo que está pasando en este círculo que está aquí abajo, en este círculo azul? Que cuando nosotros sustituimos x por 1 medio, ambas expresiones nos dan iguales. Entonces se cumple o se provoca la identidad numérica. Y entonces decimos que 1 medio es solución o es raíz de esa ecuación. Ok, algo muy importante es que las ecuaciones pueden tener más de una solución. En este caso, pues solo vamos a ver que tengan una solución, pero pueden haber ecuaciones que tengan dos soluciones, ¿verdad? Que X, Y, Z, ¿verdad? Que la variable pueda tomar dos valores y eso se haga real. Pero en este caso, bueno, vamos a decir que solo tiene una. Entonces, se pone así. Vamos a ponerlo. Siempre que ustedes vayan a dar la respuesta, se va a poner una S, un igual y unas llaves. Y aquí en el medio, pues va el número de la solución. Y entonces, ¿esto qué está diciendo? Que ese es el conjunto solución de la ecuación. En nuestro caso, pues que solo va a ser una solución. Pero aquí puede haber, por ejemplo, que 1 y 2 sean el conjunto solución de la ecuación, por ejemplo. ¿Okay? Entonces es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto es como el final de nuestra ecuación. Y las ecuaciones casi siempre en los exámenes vienen en la parte de desarrollo. Y entonces cuando a uno le ponen en desarrollo, solucione esta ecuación o encuentre la raíz de la solución y no pone esto al final, es como si estuviera con un paso menos y está mal. ¿Ok? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Siempre, siempre, siempre hay que poner el conjunto solución. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ver las ecuaciones de primer grado, que tienen esta forma. AX más B es igual a 0, donde A debe ser distinta de 0 y solo vamos a tener una incógnita o una variable. Por ejemplo, en este caso es X. Tenemos que saber cuánto es X, cuánto debe de valer X para que esa igualdad o esa identidad se cumpla. ¿Ok? Entonces, vamos a ver como más detallado el típico pase a sumar, pase a restar, pase a multiplicar, pase a dividir. ¿Ok? Porque no es solo pase a sumar, es un trabajo matemático por atrás que es sumamente importante que nosotros conozcamos. Entonces dice, sumar en ambos miembros de una misma expresión. Nos están dando x menos 2 igual a 6. Entonces nosotros necesitamos saber cuánto vale x para que esa expresión de la derecha sea igual a la expresión de la izquierda. ¿Ok? Que la expresión de la izquierda sea 6 y la expresión de la derecha sea 6. ¿Para qué? Para que se nos cumpla nuestra identidad o nuestra igualdad. Se nos pone con ejemplos una balanza. Nosotros vamos, por ejemplo, si sumamos 2 al lado izquierdo, se nos desequilibra la balanza porque ya tenemos 2 más de un lado. Entonces, siempre lo que hagamos al lado izquierdo, lo vamos a tener que hacer al lado derecho. Siempre, siempre, siempre. Porque si no, nuestra balanza se va a desequilibrar y esa igualdad no se va a cumplir. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí rápido a este lado. Si yo tengo 3 más 2 es igual que 4 más 1, nosotros sabemos que esto efectivamente es cierto. Esto es 5 y esto es 5. Pero ¿qué pasa si yo decido
por ejemplo, a este 3 más 2, multiplicarle, no, mejor sumarle un 4. Ah, ya eso es diferente. ¿Por qué? Porque 3 más 2 más 4 ya no son 5. Ahora serían 9. Y 9 es diferente de 5. Y entonces nosotros ya habíamos dicho que era una igualdad y la estamos cambiando. Eso no puede pasar. Entonces, ¿qué hacemos para que siga siendo una igualdad? Bueno, vamos a sumarle lo mismo al otro lado. Y entonces ya ambos van a ser 9. Y ya ambos cumplen la igualdad. ¿Ok? Entonces, a esto se refiere con sumar a ambos lados, para hacer que nuestra igualdad no cambie. Si ustedes van a aplicar algo a la derecha, también lo aplican a la izquierda cuando ya saben que es una igualdad. Porque si no, pues no es una igualdad y entonces ya nuestra ecuación podría darnos problemas. ¿Ok? Entonces, esto sería así. Vean que nos dicen, bueno, sume 2 a ambos lados, ¿verdad? Para que nuestra balanza esté equilibrada, o sea, para que nuestros resultados sean iguales. Cuando nosotros sumamos 2, vean que aquí, ¿por qué sumamos 2? Así como ustedes dirán, pero ¿cómo voy a saber yo qué sumar? Resulta que lo que nosotros buscamos siempre es dejar nuestra variable sola. O sea, eliminar este número y este número. Y dejar nuestra variable solita de un lado de la ecuación. Entonces, si ustedes tenían, por ejemplo, un menos 2, ustedes saben que menos 2 más 2 va a ser un 0 y entonces se va a eliminar, ¿verdad? Entonces, esa es la manera de saber qué es lo que vamos a sumar. Como tenemos un menos 2, sabemos que para eliminarlo de nuestra ecuación, lo que tenemos que hacer es sumarle un 2. Y estos se van a quitar, se van a cancelar porque van a dar 0. ¿Ok? Y entonces, ya tenemos nuestra X solita, pero, ¿qué acabamos de decir? Que no podemos hacer una operación al lado de la igualdad y al otro lado no hacerlo. Entonces, si agregamos un más 2 a este lado, al otro lado también agregamos un más 2. ¿Ok? Y entonces ya así obtenemos que X es igual a 8. Y si queremos saber si está bien, pues van a sustituir X en lugar de 8. ¿Por qué? Vamos a la original. 8 menos 2 son 6. Entonces, sí, tienes razón. Este es el típico pasar a sumar. Y entonces, vamos a hacerlo aquí arriba. Nosotros tenemos esto. Ahí. Y a nosotros nos dicen, pase a sumar el 2. Y entonces nosotros resolvemos esta ecuación así. Que, pues sí está bien. Lo que pasa es que el trasfondo que todas las personas deberían de conocer es que se está aplicando la misma operación a ambos lados de la igualdad. ¿Ok? Ese es el típico pase a sumar. Ahí está la explicación de por qué funciona pasar a sumar. No es que pasamos a sumar, es que estamos agregando la misma operación a ambos lados de nuestra ecuación y estamos dejando nuestra variable solita para poder llegar a su valor. Lo mismo pasa con pasar a restar, ¿verdad? Es con pasar a sumar, perdón. Sí, aquí se pasa a sumar y aquí se pasa a restar. Entonces vean que nos están diciendo, bueno, tenemos X más 3 es igual a menos 5. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que nuestra variable quede solita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos un más 3, ¿qué hacemos? Pues le restamos un menos 3 para que esto nos dé 0 y nos quede nuestra variable solita. Pero ya dijimos que no podemos aplicar una operación a un lado de la ecuación y al otro lado no.
Entonces, aquí agregué un menos 3 para eliminar este 3, pues a este lado también lo agrego. Si no, mi igualdad sería falsa. Y como yo ya estoy agregando un menos 3 acá y ya pude cancelar estos y ya me queda mi variable solita, hago la operación. Menos 5 menos 3, menos 8. Entonces, veámoslo aquí arriba. X más 3 es igual a menos 5. ¿Qué nos dicen a nosotros? Bueno, si está sumando, pase a restar. Y si hacemos esto, nos da menos 8. Pero entonces ya nosotros sabemos que en el fondo estamos restando un menos 3 a ambos lados de la igualdad para que se cumpla. ¿Ok? Ese es el típico pasar a restar. Entonces, vean que cuando nosotros tenemos una resta, lo que vamos a hacer es sumar para que eso se nos cancele. Y cuando tenemos una suma, lo que vamos a hacer es restar para que eso se nos cancele. Y lo que siempre buscamos, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos resolviendo una ecuación. Lo que buscamos es que nuestra variable quede solita a un lado de la ecuación para ya nosotros poder operar las operaciones, valga la redundancia, y saber el cuánto vale. ¿Ok? Veamos cómo funciona dividir. Dividir en ambos miembros. Que representa un número racional diferente de 0. Veamos que tenemos 2x igual a 10. Aquí está de nuevo la explicación de la balanza. Si lo hacemos a un lado, lo hacemos al otro, porque si no, nuestra igualdad es falsa. Y nosotros necesitamos trabajar con una igualdad que sea verdadera. Entonces, vean que aquí cuando tenemos una multiplicación, lo que nosotros hacemos es dividir entre el número o entre la constante de nuestra multiplicación. A ambos lados. No podemos solo hacerlo a uno. Y entonces, si ustedes se acuerdan de lo que hemos aprendido anteriormente, este 2 se me va a cancelar con este 2. Ya tenemos nuestra variable solita, que era lo que estábamos buscando. ¿Y cuántos 10 dividido entre 2? Pues 5. Ok, ya sabemos que X vale 5. Y si queremos comprobar si eso es cierto, lo hacemos aquí. Sustituimos nuestra X por un 5. Y 2 por 5, 10. Efectivamente, eso está bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el fondo? Aquí, si nosotros tenemos 2X es igual a 10, a nosotros nos dicen, bueno, si usted tiene un número multiplicando, páselo a dividir. ¿Se acuerdan que una fracción es en el fondo una división? Páselo a dividir y ya se obtiene el valor de X. Ahí está el famoso pasar a dividir cuando tenemos una multiplicación. Que entonces ya nosotros en el fondo sabemos que estamos dividiendo ambos lados de nuestra ecuación por ese número. Y por eso es que se cumple que cuando yo paso a dividir entre comillas, obtengo el valor de X. Lo mismo con multiplicar. Vean que en este caso, cuando vayamos a multiplicar es porque tenemos una división. Si hacemos algo a un lado, lo hacemos al otro. Entonces vamos a multiplicar la constante de la división. ¿Por qué? Porque ya nosotros aprendimos que este 6. ¿Y qué llegamos? Llegamos a obtener nuestra variable solita, solo X. Solo X de un lado. Pero como lo aplicamos a un lado, hay que aplicarlo al otro. 7 por 6 también. Y eso es 42. Y entonces este es el típico paso a multiplicar. Vamos a ver arriba. Y tenemos X sobre 6. Ay, qué número no sé. Es igual a 7. Tiene algo dividiendo, pásalo a multiplicar. Entonces X es igual a 42.
Y ahí está. Y entonces ya sabemos por qué es que nuestro pase a multiplicar funciona. Es porque estamos multiplicando a ambos lados de nuestra igualdad o de nuestra ecuación. Esto es un poquito complicado de entender, pero véanlo así como en resumen. Si ustedes tienen un número a la derecha y un número a la izquierda, siempre van a tener que aplicarle las mismas, y esos números son iguales, ¿verdad? Por ejemplo, 4 y 4. Siempre van a tener que aplicarle las mismas operaciones que yo haga en el lado derecho al lado izquierdo. ¿Para qué? Para que la igualdad se siga cumpliendo. Porque si yo tengo 4 y 4 y yo decido que ese 4 lo voy a multiplicar por un 5. Y a este 4 yo no le hice nada. Ah, 4 por 5 son 20. ¿Y 20 es igual a 4? No, eso es falso. Entonces, ¿qué hago yo para que el otro lado de la igualdad me dé 20? Pues también le multiplico un 5. Y entonces ya, de nuevo me va a dar una igualdad verdadera. 20 es igual a 20. ¿Ok? Y cuando nosotros tenemos una operación, perdón, una ecuación, lo que buscamos es dejar a un lado del igual nuestra variable solita, sin ningún número a la par, sin ninguna operación a la par, para que entonces la operación que está del otro lado del igual sea el que nos dé el valor de esa X. ¿Ok? Ahora, aquí hay otros ejemplos. Entonces, en este momento, la idea es que le pongan pausa al video y lo intenten hacer. ¿Okay? Ya lo voy a resolver yo, entonces. Vean que aquí vamos a hacerlo paso por paso, ¿verdad? Porque vamos a ver la explicación que hay en el trasfondo de pasar a. Nosotros tenemos aquí una multiplicación. Y entonces ya aprendimos que para que nuestra variable X, en este caso, quede solita a un lado, lo que vamos a hacer es dividirla entre la constante. Y como dividí a un lado, tengo que dividir al otro. Nosotros entonces ya sabemos que este 6 se cancela con este 6, que era lo que estábamos buscando, que nuestra variable se quedara solita a un lado de la ecuación. Ya sabemos que X va a ser igual a 24 dividido entre 6, que es 4. ¿Ok? No pasa nada si ustedes, por ejemplo, voy a hacerlo pedacito, por ahí. Ustedes nada más lo hacen directamente que pasan. ¿Sí? Supongamos que ustedes lo hacen así. Y ustedes dicen, tengo algo multiplicando a mi variable, entonces lo que voy a hacer es pasarlo a dividir. Y efectivamente van a llegar a la misma respuesta. Esto está correcto. Pero el trasfondo es esta operación de acá. Ustedes tienen que saber que eso es lo que se está haciendo. Muchas veces en los ejercicios que a uno le dan ya resueltos, hacen esto así, nada más. Pero ustedes tienen que saber el trasfondo. Veamos el que sigue. Dice, X sobre 2 es igual a 10. Ok, tengo una división. Entonces ya aprendimos que para eliminar una división vamos a multiplicar por la constante que está en la división a ambos lados para que se cumpla la igualdad. Y ya aprendimos que este 2 me va a cancelar este 2. Y voy a llegar a lo que estaba buscando. X es igual a 20. Que no pasa nada si ustedes deciden hacerlo así. Si ustedes
dicen, no, es que como yo sé que ya hay una división, lo que yo hago es que lo paso a multiplicar. Entonces, esto es igual a... Ok, sí, perfecto, están llegando a lo mismo. Pero el trasfondo de lo que estamos haciendo ahí es este paso de ejercicio. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Tenemos que saber de dónde vienen los pasos, la explicación. Veamos el que sigue. Dice, x menos 5 es igual a 14. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una resta. Y dijimos que cuando tenemos una resta, lo que hacemos es sumar ese mismo número para que se me cancelen. Pero lo sumo a ambos lados. Yo cancelo, porque ya sé que menos 5 más 5 me va a dar 0. Y aquí me va a dar que x es igual y 14 más 5, 19. Y si ustedes comprueban, si cambian aquí esta x por un 19, 19 menos 5 efectivamente son 14. Ah, entonces eso está correcto. X es el valor. Que ustedes también lo pudieron haber hecho así de una vez. Vamos a hacerlo. X menos 5 es igual a 14. Y ustedes pudieron decir, bueno, es que es una resta, entonces yo sé que como es una resta, paso a sumar. ¿Estamos llegando a lo mismo? Sí. Pero el trasfondo o lo correcto o lo que está pasando es esto de aquí arriba. ¿Ok? Vamos a ver entonces ahora casos que nos podemos encontrar cuando nosotros estemos resolviendo ecuaciones. Podemos encontrarnos el caso AX es igual a 6, donde A es una constante diferente de 0, X va a ser nuestra variable y C es una constante. Recordemos que constante es la que tiene un valor fijo. Variable es la que puede cambiar su valor, como por ejemplo en este caso la constante es 4 y la constante es 8. ¿Por qué? Porque 4 siempre va a ser 4 y 8 siempre va a ser 8. Y nuestra variable es X, porque X puede tomar el valor que yo necesite para que esa igualdad se cumpla. Okay. Entonces, ya aquí los podemos resolver a lo que ya tenemos. Tengo una multiplicación, entonces yo digo, bueno, como tengo una multiplicación, yo paso a dividir. ¿Y qué es lo que busco? Dejar mi variable sola a la par a un lado de mi factor. Conservo mi 8 y a quién estoy pasando yo a dividir el 4 que está multiplicando. Sabemos que en el fondo, ¿verdad? Hay un 4 también. Y aquí conservamos. ¿Por qué? Porque estos y estos se van a calcular. Pero por cuestiones de facilidad no lo vamos a poner. Ya nosotros aprendimos que eso es lo que está pasando ahí. ¿Y cuánto es 8 dividido entre 4? Pues 2. Y muy, muy importante, ¿cuál es la solución? Entonces, 2. ¿Y cómo probamos que efectivamente sea 2? Pues, vamos a hacer el color morado. 4 por 2, ¿verdad? Si ya dijimos que X vale 2, ¿y cuánto es 4 por 2? 8. Que efectivamente es 2. ¿Ok? Ese es el caso. Entonces, cuando tenemos algo, una constante, necesitamos la variable y eso nos da 8. Aquí tenemos otro ejemplo. Pónganle pausa al video y lo intentan hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, que tenemos un menos 6, cojo, menos 6 que está multiplicando. Y entonces yo lo puedo pasar a dividir. Todo el menos 6. Yo no puedo dejar ese menos ahí botado. ¿Ok? Y entonces yo puedo simplificar
Sabemos que la mitad de 10 es 5, que la mitad de 6 es 3 y conservamos el menos. Y entonces la solución o la raíz de mi ecuación es menos 5 tercios. Ahí se parece 3 tercios. Le voy a arreglar ese símbolo. ¿Ok? Y si ustedes sustituyen menos 5 tercios en esta x de acá, se van a dar cuenta que efectivamente es menos 6 por menos 5 tercios es igual a 10. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo. 3x es igual a menos 9. Bueno, póngale pausa y lo resuelve. ¿Verdad? Ya vamos a omitir la explicación porque ya la hemos ido haciendo. Simplificamos. Y esta es la respuesta. ¿Ok? Veamos un último ejemplo. Vean que aquí esto igual tiene la forma AX es igual a C. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra A es una constante y sabemos que menos 6 sobre 5 es constante. ¿Por qué? Porque menos 6 sobre 5 siempre va a ser menos 6 sobre 5. Lo único que cambiaría aquí es el valor de nuestra X o el valor de X es el que tenemos que adivinar. Entonces, igual nosotros podemos pasar a dividir esto. ¿Ok? Dividido entre menos 6 sobre 5. Y ya nosotros habíamos aprendido anteriormente a cómo resolver la división de fracciones. Extremos por extremos, medios por medios. ¿Ok? 5 por 5, 25. Y 2 por menos 6, menos 2. ¿Se puede simplificar? No, no se puede simplificar. Entonces, 25 sobre menos, perdón, 25 sobre 12 y esto negativo. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Si se preguntan, bueno, que por qué pasamos este menos para arriba y demás, hay videos de lo que hemos visto anteriormente en otras clases para que sepan qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, aquí vamos a, yo supongo que ya han visto los otros videos o que se habían conectado a las otras clases. Entonces, bueno, acá está la explicación por si quieren ponerle pausa al video y la ven y escriben como el pasito y lo que está pasando, ¿ok? Vamos con el siguiente caso. Caso constante por variable más constante es igual a una constante. O a x más b es igual a c, que fue la que vimos al principio como una ecuación lineal. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, igualmente lo que queremos es dejar nuestra variable sola, o sea, sin ninguna operación a la par, a un lado de la ecuación. Lo primero es que vamos a ir trabajando como de izquierda a derecha. Entonces, yo voy a pasar ese menos 12, lo voy a pasar a sumar, que ya vimos que es en realidad lo que está pasando ahí. Y entonces, yo sé que esto, menos 4 más 12, es 8. Ah, y ya me queda una ecuación de las que ya habíamos visto al principio, donde yo puedo pasar a dividir algo que está multiplicando. Y entonces, esto se puede simplificar a 4 tercios. Y entonces yo digo que el conjunto solución es 4 tercios. ¿Ok? ¿Qué hubiese pasado si hubiéramos hecho al revés? O hubiéramos resuelto esto mal. Nos hubiera quedado así.
y aquí sería menos 4 sobre 6. Y entonces ya aquí nosotros hubiéramos hecho así. Menos 4 sobre 6 más 12. Y esto va a ser igual. Ok, vamos. Y esto ya nos hubiera dado un valor diferente. Entonces, lo primero es irnos deshaciendo como de los números que no están acompañados de la X, ¿verdad? Cuando tenemos una multiplicación. Y ya luego con los números que están cerca de la X. Veamos este ejemplo, ¿ok? Anteriormente yo dije que era como de izquierda a derecha, pero en realidad lo que se hace es eso, irse deshaciendo como los valores que están, como sin la X. Entonces, por ejemplo, aquí yo conservo mi menos 3X y este 7 que está sumando. ¿Por qué está sumando? Y ustedes dirán, ay, qué extraño, ¿por qué está sumando si hay un menos? Bueno, resulta que este menos es de este 3. Y este 7 está positivo aquí. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. Ese 7 efectivamente está en una resta, pero ese 7 es positivo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo pasamos a restar o lo pasamos negativo al otro lado. Aquí podríamos hacerlo así, por ejemplo. Borramos este menos 3 y de una vez lo pasamos a dividir. Podría ser. Y entonces, cuando metemos esto en la calculadora o lo resolvemos a mano, nos va a dar menos 2. Y nosotros decimos que el conjunto solución entonces es menos 2. ¿Ok? Ahí está la explicación, un poquito más, un poquito más fácil de comprender. Para que le pongan pausa y lo observen. Ok, siguiente caso. Caso variable por constante más constante, perdón, constante por variable más constante es igual a constante por variable más constante. Ok, ¿qué hacemos en estos casos? Lo que vamos a buscar es agrupar términos semejantes. ¿Qué se acuerdan que esos semejantes es cuando tienen el mismo factor literal? Que eso también está en un video que pueden ir a ver si no se acuerdan. Entonces, vamos a agrupar a un lado de nuestra igualdad los que tienen X, o sea, los que tienen variable X, los que tienen el factor literal X, y del otro lado de la igualdad, los que no tienen ningún factor literal. Y entonces, por ejemplo, 7X lo podemos dejar ahí. Pero, ¿qué vamos a hacer entonces? Dijimos que vamos a agrupar los que tienen X. Este menos 3X, como está negativo, lo paso positivo al otro lado de mi igualdad. ¿Ok? Este 1 se queda igual. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, este más 8 lo paso a restar. Recordemos el trasfondo de todo esto. ¿Ok? Aquí en realidad lo que estamos haciendo es restar un menos 8. Aquí sumar un 3X. ¿Verdad? Porque lo que hacemos a un lado lo hacemos al otro. Y así entonces conseguimos que nuestra igualdad se mantenga, pero son pasos que omitimos por facilidad. Ya sabemos cómo se suman monomios. Ah, ok. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, veamos que ya aquí sabemos resolver esto porque ya lo habíamos visto. Vamos a pasar ese 10 que está multiplicando a dividir. O en otras palabras, dividimos a ambos lados por 10. ¿Verdad? Pero omitimos el paso porque ya sabemos que eso es lo que estamos haciendo. Y como esto no se puede simplificar más,
decimos que nuestro conjunto de solución es menos 7 décimos. Y si ustedes sustituyen X, se van a dar cuenta que, hagámoslo aquí, 7 por menos 7 décimos más 8. Ahí. Tiene que ser igual a menos 3 por menos 7 décimos más 1. ¿Ok? Comprueben cuánto da eso. Y cuando ya lo hayan calculado, se van a dar cuenta que da 3,1 es igual a 3,1 y sabemos que eso es verdadero. ¿Ok? Veamos este otro ejemplo. Pónganle pausa al video y lo hacen. Ok, agrupamos semejantes de nuevo. Entonces, menos 4x lo podemos dejar ahí. ¿Cuál es semejante? Menos x, pero como está restando, lo vamos a pasar positivo. Ese 1 lo conservamos ahí. ¿Y cuál es semejante? 5, pero como está positivo, lo pasamos negativo. Ya sabemos cómo restar y sumar monomios semejantes. Ya aprendimos también cómo despejar esto. Como está multiplicando ese menos 3, lo vamos a pasar a dividir. Y ya habíamos visto que cuando tenemos un nominador y un denominador ambos negativos, el negativo se cancela y nos queda positivo. Entonces, el conjunto solución es 4/3. Para comprobar, nada más sustituyen nuestra x como 4/3 en aquí y comprueban que den lo mismo. Acá está la explicación, perdón. Cuando dice transposición de términos es que están agrupando los términos semejantes. ¿Ok? Pueden ponerle pausa y analizarlo mejor. Dice, ecuaciones de la forma, bueno, de la forma que está ahí, ¿verdad? Recordando que x es nuestra única variable y las demás son constantes. ¿Cómo se resuelve? Acá lo que vamos a hacer es una distribución de los signos y resolver como ya hemos aprendido. Entonces, vamos a conservar nuestro 2x. Aquí hay un, voy a ponerlo rojito o naranja. Aquí hay un 1 multiplicando este paréntesis, un más 1. Que como es un 1, lo vamos a omitir, ¿verdad? Por lo que ya hemos aprendido también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que distribuimos este signo. Este signo, perdón. Entonces, más 3x, más por menos es menos, me queda igual, menos 4. ¿Ok? 7x. Ah, y aquí pasa exactamente lo mismo, que hay un menos 1 multiplicando ese paréntesis. Pero, ¿qué pasa? Que el signo negativo sí me cambia el signo de lo que está dentro de los paréntesis. ¿Por qué? Veamos. Menos por menos es más. Perdón, menos por más es menos. Y menos por más es menos. Entonces, siempre que tengamos un signo positivo adelante y no tengamos un número a la par de ese positivo, distribuimos en el paréntesis y nuestros signos se van a quedar igual. Pero cuando tenemos un negativo adelante de un paréntesis y lo vayamos a distribuir, nuestros signos van a cambiar. ¿Por qué? Por la ley de signos. Y esto ya lo sabemos resolver. ¿Por qué? Bueno, hagámoslo así. Primero resolvamos esto, para no tener como tantos términos juntitos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que esto es 5x menos 4 y esto es 6x menos 6.
si nosotros juntamos, ¿verdad? Los que son semejantes. ¿Ok? Hacemos la operación de monomios semejantes. Ok, aquí hay algo que no me está dando. Voy a hacer de nuevo esto. Okay. Aquí me brinqué un menos. Entonces, vean, cuando a nosotros nos sucede esto, de que nos queda un menos a la par del X, o a la par de nuestra variable, y un menos al otro lado, podemos cancelar esos menos. Y entonces, vamos a llegar a la conclusión de que X es igual a 2. Y entonces, nuestro conjunto solución es 2. ¿Ok? El siguiente, bueno, acá está la explicación. Acá, de hecho, a ellos les da un 1, ¿verdad? Porque hay algo que pues no sé por qué nos está dando diferente, ¿verdad? Entonces, se los dejo de tarea que revisen por qué esta da distinto, ¿verdad? A lo que a nosotros nos estaba dando acá. Puede ser que yo cometí un error y me di cuenta pues ahorita que lo estaba revisando. Entonces, por favor, ustedes revisen. Entonces, bueno, veamos el siguiente. Dice, ecuaciones de la forma constante, paréntesis, constante variable, puede ser más o menos constante, es igual a constante, paréntesis, constante variable, más o menos constante. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, es como si tuviéramos el menos o el más de la situación anterior. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a distribuir lo que tenemos fuera del paréntesis dentro del paréntesis. Entonces nosotros decimos, bueno, 6 por 5x, 30x. 6 por menos 7, menos 42. Menos 4 por menos 10, x, 40x. Menos 4 por 11 positivo, menos 44. Juntamos los que son semejantes. Recordando que aquí lo que está sumando lo pasamos a restar, lo que está restando lo pasamos a sumar. ¿Ok? Esto nos quedaría menos 10x, menos 2. Y sabemos que podemos pasar lo que está multiplicando a dividir, lo que está dividiendo a multiplicar. Estos menos se nos van a cancelar. Entonces x va a ser 2 sobre 10. Y nuestro conjunto solución, 2 sobre 10. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es que yo tengo una lista de ejercicios. ¿Ok? Aquí le ponen pausa al video, lo resuelven y la próxima clase me dicen cuánto les da y podemos comprobar si efectivamente están bien o no. Entonces, bueno, este sería el primero, le ponen pausa, lo resuelven. El segundo, le ponen pausa, lo resuelven. Tercero, le ponen pausa y lo resuelven. El cuarto, lo mismo. Y el quinto. Y en la próxima clase, que nos conectemos, pues revisamos que hayan dado, a todos nos hayan dado igual o cómo se resuelve. Y eso sería entonces por esta clase. Nos vemos la otra semana.